peores en la virtualidad. Decía, China, justamente, era tan exitoso el poder del Estado tributario que va a necesitar 2 revoluciones y 2 invasiones para poder justamente entrar en crisis y recién, justamente, relanzarse la capacidad productiva china con la revolución, ¿sí?, de 1949 de Mao. En cambio, India, ¿sí?, justamente, que nunca tuvo un sistema centralizado tradicional, importante, asentado, donde controlara absolutamente no solo el poder en términos militares, sino también la cosmovisión, la forma de vida, donde había, como vamos a ver, un orden estatal por arriba, que era musulmán, pero un orden en la sociedad que era hindú, y eso va a producir sus conflictos, sus caos. Va a llegar a una crisis temprana ya con la intromisión de los europeos. Y Medio Oriente, un estancamiento prolongado. Esto le va a permitir justamente a Gran Bretaña, como vamos a ver con el texto de Wolf, avanzar en sus conquistas a través de posiciones ventajosas, principalmente del dominio marítimo. Y con esto cerramos una reflexión general del texto. Gran Bretaña va a imponerse como el gran imperio del siglo XVII y XVIII, pero justamente para poder ser el gran imperio de esos siglos, lograr esa expansión, ¿sí?, transformar en periferia a India en primer lugar, luego poder abrir el mercado y someter a China, para luego poder avanzar ya sobre el Imperio Otomano, o sea, en esa progresión, primero India, luego China y luego el Imperio Otomano, pero siempre trastabillando a veces, o sea, para poder imponer su control, va a durar poco, digamos, ¿no? El siglo del imperialismo y del éxito del, del, del Imperio Británico puede medirse en términos de una sola generación. O sea, es la vida de Churchill, la vida del éxito del Imperio Británico, ¿sí? Luego va a entrar en crisis y prácticamente va a estar desafiado constantemente a partir de mediados del siglo XIX, principalmente por Alemania y luego también por su propio aliado, que es Estados Unidos, ¿no? La hegemonía global, estoy diciendo, en este nuevo orden global, no es la regla, sino es la excepción, ¿sí? El periodo de esplendor que tiene el Imperio Británico es una excepción en la historia. La ley del orden mundial es la rivalidad, ¿sí? Bueno, y hoy, a pesar de todo esto, digamos, lo que estamos diciendo fue Europa y no fue China. China hoy es la potencia y Oriente es la potencia que se avecina en el capitalismo global. A pesar de esto, dice Samir Amin, Occidente sigue dando batalla y Occidente cuenta con 5 elementos que son trascendentales para mantener su dominio. Y son los campos en donde hoy se da la batalla. ¿Qué es la batalla de Huawei? ¿Sí? De Trump, queriendo imponer que Zuckerberg no compre o no le venda, ¿no?, las aplicaciones a Huawei, etcétera, es la batalla por el 5G, sino es la batalla por el monopolio de las innovaciones tecnológicas. Sin eso, China nunca va a poder hacer nada, digamos. Si no domina las innovaciones tecnológicas que hasta el día de hoy están en manos de las grandes corporaciones occidentales, no va a poder hacer nada. Así como si no domina los flujos financieros, porque Londres hace rato que dejó de ser, ¿sí?, un imperio, pero sigue siendo, ¿sí?, la segunda bolsa a nivel mundial. Mientras sigue pasando por Londres y no por Shanghái los grandes flujos financieros, hasta ese momento China va a seguir estando subordinada. Por algo
China le compra los bonos del Tesoro a Estados Unidos para poder actuar ahí. Y a la vez justamente los medios de comunicación. ¿Qué canal de noticias vemos nosotros que provenga del Asia Oriental? ¿Cuál? Fuente. ¿Qué noticia llega? Bueno, las comunicaciones, las noticias, el mundo sigue siendo rediseñado hoy todavía por Occidente y por las cadenas de noticias occidentales. ¿Sí? Piensen tan solo cómo podía haber sido cubierta el asesinato de Floyd en Estados Unidos por si las noticias nos llegaban de otra forma, ¿no? Es una posibilidad. Y a la vez, un elemento central, ¿no? Que es China y la India, ahora, actual, ¿no? Parece que algunos muertos en la frontera de soldados chinos en manos de soldados de la India además. Y ahí tenemos un ejemplo también de otro elemento central monopólico de Occidente frente a Asia Oriental. China está bajo la Convención de la no proliferación de armas nucleares, ¿no? India no. India y Pakistán no, dos aliados de Estados Unidos, ¿sí? Así como Israel y tantos otros, ¿no? Siguen teniendo el dominio sobre las armas de destrucción masiva. Y esto nos lleva a la otra cuestión, que por más que existan los tigres asiáticos, por más que exista el desarrollo en China y demás, una cosa es expansión del capitalismo y otra cosa es desarrollo capitalista. Son dos cosas diferentes. Nosotros acá podemos tener grandes fábricas, pero siempre vamos a estar subordinados al desarrollo del capitalismo central, porque no son... ¿Qué se está discutiendo con Vicentín y demás? ¿No? Esta cuestión de la extranjerización. ¿Sí? No estoy bajando línea acá ni nada por el estilo, aparte porque no lo soy. La discusión es más global sobre la forma de entender el capitalismo, digamos. Lo que está en discusión es entre la extranjerización de la economía, que es yo hoy vengo y te pongo una empresa, pero mañana me voy, o sea, te compro una empresa, pero a la vez me llevo los activos a Brasil, porque el mercado de desarrollo es más amplio allá que acá, justamente eso no es desarrollo capitalista, ¿no? O sea, inversiones no es lo mismo una cosa que para comprar activos y saquearlo, ¿no? Y ponerlo al servicio de la empresa matriz que está en otro lado, que desarrollar inversiones en sentido productivo para desarrollar una matriz productiva en el país. Entonces, la ilusión desarrollista de los regímenes del tercer mundo, sobre todo a partir del nacionalismo después de la Segunda Guerra Mundial, fue una búsqueda de necesariamente el capitalismo, pero fue ilusoria, plantea Samir Amin, ¿no? Y eso nos lleva a un problema absolutamente contemporáneo. Con esto prometo que el corto, que es cuánto el capitalismo sigue siendo polarizante y a la vez homogeneizante. O sea, hoy no hay un conflicto de culturas, porque la cultura es prácticamente la misma. Hay un conflicto de sociedades. ¿Sí? A ver, pongamos lo más extremo, lo más otro, lo más diferente, lo más retrógrado inclusive, lo más terriblemente retrógrado, que significó el ISIS, ¿no? El califato islámico. ¿Sí? Era totalmente otro, ¿no? La propuesta no era la Europa liberal, democrática, etcétera, etcétera, era totalmente otro. Ahora bien, ¿eso implicaba una ruptura con el capitalismo? ¿Implicaba que ahí no iba a existir ley del valor? ¿Sí? No estaba eso en discusión. En ese sentido, el capitalismo sigue siendo homogeneizante, digamos, o sea, no hay una ruptura cultural. Sí hay una ruptura en términos de sociedad, en términos de decir, bueno,
los conflictos que se plantean son en términos de conflictos de formas de vida, de justificación de la vida, de órdenes de valores entre hombres y mujeres, entre las formas de expresar los pensamientos, la libertad, la comprensión del mundo, etc. Pero la ley del valor, hasta el ISIS no la toca, digamos, ¿no? Puede salir a cacerolear. La cuestión acá es que sí hay un conflicto que todo el tiempo, a pesar de que el capitalismo sea homogéneo en el mundo, digamos, a la vez como sigue creando polarización, sigue creando, por tanto, cuando hablo de polarización, estoy hablando de pobres y ricos, digamos, ¿no? De desarrollo y querer desarrollarme, pero a la vez no poder. Va a seguir provocando, así va a seguir provocando esperanzas ilusorias y a la vez va a provocar rechazos que van a encontrar su forma de canalización en grupos políticos como Podemos, movimientos más progresivos, cooperativas de trabajo, etcétera, etcétera, o formas retrógradas, o también porque son sociedades que la pasaron muy mal y no se bancaron todas, como la sociedad árabe, la sociedad iraquí, la sociedad siria, que va a terminar muchas veces apoyando al ISIS, digamos. Entonces, terminamos hablando de algo totalmente contemporáneo cuando que estamos hablando de cuestiones que vienen de 1500. Bueno, dudas, cuestiones. Sí, Matías, por supuesto. Abrí el micrófono, por favor. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola. En realidad lo que quería plantear es un poco amplio, no es sobre un contenido específico, un autor específico, sino más bien con esta construcción que de alguna forma hacemos genéricamente con todos los matices de cómo surge el capitalismo. ¿No? Entendemos generalmente acá, no sé si en todos lados, no creo que sea siempre la misma, o sea, debe variar en regiones, según las culturas y demás, pero es una idea bastante endogámica de que el capitalismo se desarrolló a sí mismo en Europa, o sea, muy eurocentrista. A mí me hace pensar, a ver, voy a tratar de ser sintético porque si no me voy al... me extiendo demasiado y por ahí no queda claro. A ver, se habla, digamos, de revolución industrial, ¿no? Puntualmente revolución, situación de crisis en la cual surge algo nuevo. Tomando una frase de Lenin, que protagonizó un proceso revolucionario, él lo describía, la situación de crisis revolucionaria, cito, si no me equivoco, es el estado de la revolución, los de abajo no quieren vivir como antes, y tampoco los de arriba pueden vivir como hasta entonces, como antes. O sea, en esta frase, hay dos connotaciones negativas. Y yo creo que en general la mirada que nos han dado del desarrollo capitalista es positivista, es hacia adelante. Es como que el capitalismo sale de la nada y crece, y va hacia adelante, tipo la línea del tiempo de la historia del siglo XIX, positivista, una línea recta, siempre hacia adelante y siempre hacia algo mejor. Esta mirada mismo del capitalismo, de siempre tener algo más, vivir mejor, siempre algo más, siempre consumismo y todas las derivaciones. Pensaba en Said y la crítica que se le hace a Said con respecto a que es un orientalismo medio de mirada occidentalista, no un orientalismo desde Oriente, incluso que es orientalismo, que es Oriente, es una construcción occidental. Y después, disculpe que sea largo, pensaba en de las leyes dialécticas, para tomar un parámetro filosófico de lo que podría interpretarse como movimiento a nivel histórico-social, podría ser negación de negación, que es cómo surge algo nuevo de algo viejo. ¿Y esto a qué me lleva? Y ahora sí conectando con la materia específicamente. Yo no conozco, y por ahí existe, ni es mi ignorancia, pero no conozco ninguna teoría del surgimiento del capitalismo que incorpore, por ejemplo, a las invasiones mongolas, como un evento que articula una economía mundo euroasiática. Y es algo que es muy eurocéntrico, obviamente, porque de alguna forma se le da un carácter primigenio a un evento o a una serie de eventos que no surgen en Europa. Y por ende,
estaría en tensión que los europeos son los creadores de todo, o del capitalismo y la civilización, según la reconstrucción que hacen los capitalistas. Pero haciendo una línea del tiempo muy vaga, por ejemplo, siglo XIII, invasiones mongolas. Siglo XIV se fracciona el imperio mogol, empieza un periodo de retracción y de crisis en las distintas hordas. Siglo XV inicia la carrera mercantil europea, que lo que va haciendo es, de alguna forma, volviendo a Lenin, ocupando los espacios vacíos que deja el imperio mogol, así lo interpreto muy vagamente, con el punch, digamos, de riqueza que genera el saqueo de América, dentro de esa lógica de cubrir las rutas, se descubre, entre comillas, América, y eso genera un saqueo, que es una acumulación originaria, diría Marx. Y después, siglo XVI, Guerra de las Dos Rosas. Está bien, es arbitrario, estoy haciendo conexiones siglo XIII, XIV, XV, XVI con eventos sueltos. Pero como que podríamos también considerar el surgimiento del capitalismo dándole a Asia no solamente el rol del otro, sino en algún punto cierto protagonismo. Por ejemplo, las invasiones mongolas que constituyeron un imperio más grande que Roma. Sin embargo, no estudiamos invasiones al imperio mogol, estudiamos a Roma. Fui muy largo, ¿no? No, se entendió la idea. Creo que lo demás no entendimos. Largo sí, pero se entendió. Igual si fue necesario para que te explique. Yo también hablo largo, me cuesta resumir horrores, lo habrán visto en los videos, larguísimos de hora y media, cuando habíamos acordado que sea de media hora. A ver, para darte una explicación. Te doy la razón y a la vez te digo que no, para nada. O sea, lo que traté de decir con Samir Amin, y se va a comprender en el desarrollo histórico pautado que vamos a ver, bueno, este siglo de 1500 a 1800. Bueno, ¿qué pasó? Lo vamos a ver ahora en el video con los textos de Wolf, con el texto de La brecha de Marx, Mark, con el texto de sudeste asiático también que tenemos, etcétera, donde vamos a ver el avance de los europeos y cómo ese avance se hace sobre justamente Asia, se cuenta necesariamente con América y que sin eso no se hubiera dado capitalismo. O sea, estamos hablando de la fase previa, el capitalismo es recién a partir de 1800, ¿sí? A partir de la mitad del siglo XIX, del siglo XVIII, en último tercio del siglo XVIII en Gran Bretaña, y solo en Gran Bretaña, y luego en el siglo XVIII recién en Europa. Pero, o sea, tuvo que haber esta acumulación previa, como vos decís, acumulación de riqueza, según Marx, que fue necesariamente no solo el saqueo de América, sino también el saqueo de la India, luego el saqueo de China, como vamos a ver en estos textos, para el desarrollo del capitalismo. O sea, necesitamos una mirada global, digamos, y esto en esta materia y también en contemporánea lo remarco, digamos, porque muchas de las teorías del desarrollo de la revolución industrial es producto o de la cosmovisión ideológica de los mercaderes británicos por su inscripción al protestantismo, o la gran mentalidad de los europeos que están destinados a ese desarrollo, etc. No, nosotros haciendo historia tenemos que ver cuáles fueron los condicionantes y poder descubrir, como lo hace justamente Samir Amin, que inclusive existían condiciones propias que fueron en Europa y que no estuvieron, por más desarrollo que tuvieran en India y en China, por más nivel de riqueza, justamente por eso le pedían el fragmento de Marco Polo, para que el tipo veneciano, ¿no?, que partía de una de las sociedades más ricas europeas, el nivel de descubrimiento y asombro que tenía sobre China, justamente por todas las riquezas que encontraba a cada paso. Pero eso que se dio con esa gran riqueza y grandeza fuera de Europa, representó una desventaja definitiva, ¿sí?, consumo que tenían los europeos. O sea, los europeos, a diferencia de los chinos, ¿sí?, que tenían una sobreabundancia de mano de obra,
tuvieron que inventar la máquina para ahorrar mano de obra. Chicos, ¿se les tildó? Okay. Lo último que escuché fue mano de obra. Creo que se fue. Ahora. Sí, eso fue. Sí. Hola, hola a todos. Sí, se colgó el audio y... Es que Zoom corta y después podés volver a entrar con el mismo link. Creo que es así. Claro, claro, pero es ilimitado esto igual. O sea, no se corta a los 45, se le habrá caído la conexión a él. Igual Ah, cuando bueno. corta saca a todos. Ah, sí. No, Claro. no queda nadie. Exacto. Ah, entonces sí, es algo de Gabriel. Bueno, esperamos un momentito a ver si vuelve. Dale. Perdón, volví. Para cerrar nada más. Hacemos una historia global, una historia interconectada, para comprender cómo, con una mirada global del mundo, necesitó, por ejemplo, el algodón producido por esclavos americanos para poder desarrollar los textiles ingleses, pero a quién se los vendía, por qué los vendía en América y no los vendía en India. Necesitamos una comprensión global. En parte tenés razón, digamos que es una mirada histórica autocentrada, la de Europa y de historiografía clásica, pero nosotros acá lo que tratamos de ver es comprender las razones generales, pero también ver las particularidades para comprender por qué fue en Gran Bretaña y efectivamente no fue en otro lado, digamos. Porque el capitalismo surgió en Europa occidental. Profe, tengo clarísimo que dónde surge. A lo que yo voy es en la construcción habitual del surgimiento del capitalismo, los aspectos negativos, o sea, no surge algo nuevo si no entra en crisis algo viejo. Ese algo viejo, digo, tendría que ser parte de la explicación. Y ese algo viejo me parece que puede ser el imperio mogol, que está de alguna forma invisibilizado. No digo que los mogoles hubieran desarrollado capitalismo, para nada. De la misma forma que los pueblos nómades generalmente están como borrados de la historia y han tenido participado un montón en la ampliación de mercados, en la ampliación de territorios y demás. A eso iba. Sí, sí, obvio, porque retomo algo que dijiste, hay una idea lineal donde lo contemporáneo supera y por tanto debe ser enterrado lo viejo, digamos, ¿no? Que es otras formas de vida, otra forma de sociabilidad, que inclusive algunas de ellas podían no haber elegido, ¿no?, desarrollarse en sentido lineal, en sentido progresivo. Claro, bueno, por eso, la historia la escribe el vencedor. Es como que el vencedor elige dónde empieza la historia, y es una historia que autolegitima. Pero nosotros somos, si se quiere, los vencidos, porque estamos en América, y somos tercer mundo. Entonces como que me da a pensar cuál fue del otro lado el rol. O sea, no es que los ingleses crearon las rutas comerciales eurasiáticas, o los holandeses. Bien. Eso. Gustavo. Abrí el micrófono, Gustavo. Ahí está, ahí está. Perfecto. No, una consulta, porque justo en el texto de Marx hablaba sobre el tema de las rutas comerciales en el Índico, que eran de maneras pacíficas y que interactuaban los árabes, los hindúes, y que cuando llegan los portugueses ya entran con de todo, entran armados y rompen esa pacificidad que existía en la zona. Y es como una forma previa del capitalismo a la entrada en la zona. ¿Es correcto esto? Sí. Es uno de los factores también.
Exacto, es el factor que antecede y es necesario para la acumulación primitiva, para el desarrollo del capitalismo. O sea, Pero, hablando en criollo, entra a los tiros. sí, claramente, entran los tiros, pero ¿por qué tiene? El tema es, siendo un mercado pacífico, ¿por qué tiene que entrar a los tiros? Pregúntate eso y lo vas a responder con ¿por qué? Porque justamente los otros que no entran a los tiros tienen algo que ofrecer para intercambiar. En cambio, los portugueses, ¿sí? Decime, aparte del Oporto, ¿qué producen los portugueses? Buenas sábanas hoy, no sé. Bueno, sí, digamos, no tienen un bien intercambiable para el mercado asiático, que sea de interés. ¿Sí? Claro. En ese sentido, por eso tienen que entrar a los tiros, digamos, para arrebatarle puertos, e inclusive rutas de comercio a otros, ¿no? Por eso el puerto de Hormuz no estaba fortificado. El original, después los Claro, sí. portugueses van a construir una fortaleza, sí. Bueno, era una pequeña aporte, nomás, porque justo Sí. me vino a la mente sobre el texto de Marx, y cómo comerciaba encima de la Pacífica. Es más, esa interacción original puede ser. Sí. Por eso también la violencia religiosa, para legitimar esa violencia. O sea, no te puedo convencer por las buenas, y bueno, me autolegitimo diciendo que es por X motivo subcaterrenal, ¿no? Se podría, o no. Sí, para los portugueses, pero vamos a ver que los holandeses y sobre todo los británicos no necesitan de la religión para justificar y para avanzar. Es más, no van a hacer bandera de eso, y la estrategia británica va a ser otra. Leticia, no sé, veo una mano, no sé si querés preguntar algo. No, nada. Profe, yo quería agregar algo de lo que Sí. estaba diciendo Gustavo y por ahí vinculándolo, salvando las distancias. Es un poco algo similar a lo que pasó en América. O sea, ¿cómo justificás un imperialismo así si no tenés nada para ofrecer? O sea, en un punto la violencia justificó, estoy hablando en un millón de comillas, ¿no? La religión, la violencia fueron las maneras como de avanzar sobre algo que no tenía una justificación real. O sea, digo, cuando él era lo podían hacer, si no era esa, si no era sometiendo religiosamente o sometiendo con las armas. Era un aporte que me pareció vinculante. Sí. A ver, es que también lo tenemos que comprender. Una cosa es el 1500 y otra cosa es avanzado el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? E inclusive, un spoiler del video que van a ver, los británicos al principio, como deben competir con los holandeses y con los portugueses, y a la vez entran en India con una situación de debilidad, no hacen bandera y a la vez no tienen interés, porque realmente son comerciantes, de imponer la visión anglicana del cristianismo, ¿no? Tampoco los británicos nunca, donde estuvieron, trataron de imponerse. Sí, luego, cuando ya son dominantes de la India, no van a imponer una mirada religiosa en ningún momento, pero sí van a imponer la idea de que las instituciones económicas y políticas británicas, como son más desarrolladas, tienen que imponerse y tienen que implantarse en la India. O sea, la idea del dominio, justamente por ser más atrasado, los reyes católicos, luego de Felipe, y los portugueses, van a tratar de imponer su mirada religiosa. En cambio, los estados, la cuestión ya avanzado del siglo XVII, que es la idea de la
civilización. ¿Sí? Justamente ¿para qué? Para imponer su dominio, justificar su dominio. Unos con la religión, otros con la idea de la civilización. Bueno, ¿alguna otra pregunta, aporte? Tan buenos, gracias Flor por el aporte, Gustavo, Matías. Si no, los libero y bueno, a los que lo estén mirando grabado, ustedes siempre pueden contar con los vínculos de comunicación colectivos para hacer las preguntas, las consultas. Y sobre todo, bueno, cuando ya ahí, déjenme que lo confirmo, no lo tengo en la cabeza, habíamos dicho que el parcial lo estamos entregando, las consignas del parcial lo estamos entregando el 7 y 9 de julio, para ser entregado las respuestas el 14 y 16 de julio respectivamente. Así que cuando nos acerquemos a esa fecha, seguramente van a apreciar las preguntas, bienvenidas sean, y bueno, durante esa semana también va a estar abierta, como dijimos, no vamos a dar tema, vamos a estar concentrados en la respuesta del parcial, así que pero igualmente vamos a hacer un encuentro para resolver interrogantes. ¿Sí? Bueno, un gusto poder verlos las caras a todos. Bueno. Cuídense Gracias, mucho. profe. Chau. Chao, Cuídense. profe. Nos vemos. Chao.